Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Alexandra Galindo Maldonado, soy Microsoft Student Partner y el día de hoy vamos a hablar sobre SQL Integration Service. En este video lo que ustedes van a aprender es crear un nuevo proyecto de Integration Service, conocer las funciones básicas de Visual Studio Data Tools. Vamos a conocer cómo conectarnos a un origen de datos con la base de datos AdventureWorks 2016 y vamos a pasar algunos datos, en este caso a la tabla clientes, hacia un nuevo destino, que vendría a ser también una base de datos nueva llamada Inline MSP. Entonces vamos a ver cómo es la carga y la extracción de los datos. Lo principal simplemente es ingresar a nuestro Visual Studio Data Tools como administrador, crear un nuevo proyecto de la manera típica. Creamos uno. Como podemos ver en la parte izquierda, tenemos todas las herramientas de la Integration Service, el bulk, las favoritas, como son Dataflow Task y ejecutar un query de SQL como tarea. Dentro de Visual Studio Data Tools, lo que tú puedes hacer es la extracción, la transformación y la carga de los datos, tanto de diferentes orígenes de datos, y puedes destinarlos a otros tipos. Por ejemplo, puedes extraer desde SQL Server y pasarlos a un archivo de Excel, por ejemplo. Tenemos el Dataflow. Dentro del Dataflow tú puedes hacer la transformación, el tipo de datos, por ejemplo, aumentar más caracteres a los datos, convertir números a string, entre otras cosas. Conversiones de datos, puedes hacer merge join, extraer datos de dos tablas y combinarlos para que vayan exactamente a una tabla en otra base de datos, en infinidad de cosas que puedes realizar dentro. Lo primero que tenemos que hacer ahora es administrar nuestras conexiones. Hacemos clic secundario, administrar conexiones, y nos damos cuenta de que hay muchas conexiones como LDB o DBC. En este caso, como estamos utilizando SQL Server y la base de datos AdventureWorks está en SQL, vamos a utilizar un tipo de conexión OLDB. Agregamos una, damos clic en New, el nombre de nuestro servidor y el nombre de nuestra base de datos. Damos clic en OK y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar el destino. El destino es una base de datos nueva que está dentro de SQL Server, y igual entonces también este origen de tipo OLDB. Buscamos el mismo nombre de nuestro servidor y queda. Simplemente ahora lo renombramos. Con los paquetes para crearles de manera sencilla, clic secundario, crear nuevo paquete y lo renombramos. En este caso va a ser traer datos de clientes. Ahora, dentro del control flow tenemos que traer lo que son realizar las tareas. En este caso vamos a crear una nueva tarea para extraer los datos de esta tabla clientes. Si nos damos cuenta, estoy haciendo un doble clic para que al momento que hacemos doble clic nos lleva automáticamente al Dataflow. Dentro del Dataflow hacemos la extracción, la transformación y la carga de datos. Vamos a Other Source para ver los orígenes y hacemos clic en OLDB Source. Ahora también tenemos que ver nuestro destino. Si nos estamos dando cuenta, tanto en el origen como en el destino estamos utilizando un tipo de conexión OLDB. Si nosotros en el Dataflow elegimos un tipo de origen ado.NER Source, por ejemplo, nos va a aparecer obviamente todo correcto, o sea, a la vista nos va a aparecer correcto, pero luego nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de configurar nuestra administración, nuestro origen, al inicio lo hemos puesto como tipo OLDB, entonces nos va a marcar error. Lo que tenemos que hacer es que conjuntamente, como lo hemos hecho al inicio, debemos hacerlo acá también.
hacemos doble clic y elegimos nuestra conexión. En este caso el de origen es de AdventureWorks. Y si nos damos cuenta queremos elegir las tablas o simplemente por comandos. Ahora, dentro de nuestros comandos obviamente si hemos escrito mal algo nos va a aparecer un error. En este caso, para efectos de ese video, he puesto un pequeño error que simplemente le faltaba un paréntesis. Y listo, nos aparece toda la data que estamos por traer. Damos clic en OK y ahora vamos a configurar nuestro destino. El destino vendría a ser una tabla que ahorita no está creada dentro de la base de datos de Inline. Pero yo lo voy a agregar directamente desde SQL Server. Ejecuto mi query y listo, ya está la base de datos creada, la tabla creada, y automáticamente cuando quiero buscarla dentro de Data Tools me aparece la tabla. Ver la data existente está totalmente vacía, no hay ningún mapeo ahorita porque no lo he conectado junto con el origen y es por eso que me marca error. Una vez que ya nosotros lo conectemos con el origen, que es simplemente llevar la flechita desde el origen hasta el destino, vemos el mapeo y automáticamente se está viendo de que se conectan. O sea, si la parte izquierda se llama código cliente, y la parte derecha también se van a unir automáticamente. Pero esto generalmente no pasa en la mayoría de los casos. Muchas veces nosotros tenemos que revisar si en realidad se ha conectado de manera correcta. Entonces no se confíen tanto de esa parte. Ahora lo que tenemos que hacer, la podemos ejecutar directamente, pero se pueden hacer la pregunta, ¿qué pasaría si dentro de Inline MSP hay data? Lo que podemos hacer es ejecutar un script para eliminar esa data si es que esa data ya no te funciona. Para eso estamos utilizando la tarea de ejecutar un query. Vamos a lo agregamos. Ahora hacemos el tipo de conexión. El tipo de conexión obviamente es OLDB. Hay que tener bastante cuidado con eso. Elegir a qué base de datos con qué base de datos vamos a trabajar y escribir el query. Es algo simple, simplemente un delete from, tal. Y jalamos, unimos las dos tareas y ahora las vamos a ejecutar. Una vez ejecutada nos va a abrir esta pestañita y nos va a cargar si está correcto. En este caso está todo de manera correcta. Va a cargar tarea por tarea y nos va a mostrar ahora también en Data Tools todas las tareas que hemos realizado. Ahora vamos a refrescar nuestra base de datos Inline MSP y vamos al resumen de clientes. Normalmente, como habíamos visto, no había nada, pero con Integration Service hemos logrado pasar todas las todas las filas a nuestra tabla de resumen de clientes. Entonces, este sería nuestro video. En realidad es bastante corto, hemos tocado puntos principales. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir en la caja de los comentarios o enviarlas a mi correo. No olviden seguirnos en nuestra página de MSPs. Y eso sería todo.